hasta los premios nacionales pelan de vez en cuando, porque el pelambre nos da vida. Hay personas que lo provocan, claramente. No, me río un ratito nomás, es para echar la talla. Estamos con Manuel Antonio Garretón, como les decía yo, sociólogo, politólogo, profesor de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Muchas gracias por estar aquí en nuestro canal, en nuestro programa. Porque estamos en ciclo de premios nacionales, ¿cierto? Muchas gracias a ustedes Estamos por la invitación. Y nos Tuvimos sentimos a muy Pepe orgullosos. Bengoa y vamos a tener a más pronto. Y partimos con Manuel Antonio Garretón, por supuesto, ¿verdad? ¿Con quién queremos conversar sobre este Chile previo a elecciones presidenciales? Y voy a partir al tiro nomás, voy a ir al hueso. ¿Usted cree que estamos viviendo la ola más fuerte de derechización desde la transición? ¿O estamos exagerando aquellos que pensamos eso? Antes de contestar la pregunta, Uh-huh. dado que carácter de premio nacional, quiero felicitar a los premios nacionales de este año en los distintos ramos, digamos, o disciplinas. Creo que han sido muy bien elegidos. Por supuesto, tengo una especial afinidad por la disciplina mía, en las ciencias sociales y humanidades. Creo que el premio a José Bengoa es de las cosas más merecidas y más debidas desde hace mucho tiempo. Dado Bueno, que lo que el punto de esta entrevista es entrar en la polarización del No mundo. estamos escuchando bien a Hassan. Si ¿Ahora? nos ayudan, por favor. Nosotros sí. A ver, hazle así. Hola, ocupa. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahí sí, pero igual te escuchábamos. Ya. Ahora sí. Lo que estaba diciendo que queremos entrar en el tema de la polarización en Chile, en el mundo, pero justamente eso toca también los premios nacionales. La definición de polarización es cuando hay un no reconocimiento del otro, cuando personas ganan elecciones y el opositor dice que no ganó, como pasó con Trump y otras cosas similares. Se ha criticado los premios nacionales por una falta de transparencia, de un problema de un sesgo en los jurados. ¿Cómo ve el mecanismo de asignación de los premios nacionales y esa crítica que ocuparon precisamente por alguna razón contra José Bengoa? Bueno, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es que alguien que ha postulado, si pierde, critique al jurado y todo lo demás, cosa que no hizo antes de postular. Eso me parece muy grave y muy, digamos, algo que no debiera pasar, pero que tengo entendido que la persona o las personas que lo hicieron y que lo pusieron en sus páginas lo retiraron, Claro. esa crítica. Pero creo que eso es muy grave. Creo que cada cierto tiempo es posible revisar la composición del jurado. Todos tenemos alguna observación sobre que esta institución o estas personas pueden no haber sido lo mejor, pero yo creo que ese es un debate que tienen que hacer no los premios nacionales propiamente tal, sino que tienen que hacer ni los candidatos, mucho menos, sino las personas que pueden legislar sobre esto, hacer ver, digamos, si conviene o no conviene. Yo no tengo ninguna crítica, me pueden no gustar algunas veces que se haya dado premios nacionales, por ejemplo en la época de la dictadura, fue una cosa increíble, me pueden no gustar eso, pero hay que reconocer que es un jurado legítimo que ha hecho, se supone, las investigaciones al respecto y toma las decisiones. Por lo tanto, yo creo que eso que hay que respetarlo y creo que le hace mucho mal una crítica que signifique a la larga el ir desprestigiando digamos, lo que son estos premios, estas menciones a personas que se han destacado. Me saco
de esto estoy refiriendo, pero las personas que se han destacado y que se han reconocido por un jurado nacional, a mí me parece absolutamente... existe en todos los países y me parece muy bien. Y creo que es un daño hacer críticas a, digamos, a las composiciones del jurado. Uno puede hacer críticas de repente y no cuando ha sido candidato. Por ejemplo, decir que había... este otro y que él hubiera preferido, que ella hubiera preferido a tal. Pero eso no es una crítica, es una opinión y el jurado es enteramente legítimo. Exactamente. Freud, creo, que hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias. Que existe una cuestión que se llama la ley de Sayre, creo, que dice en cualquier disputa la intensidad de las emociones es inversamente proporcional a las diferencias y por eso es tan amargada la disputa académica. No sé si como sociólogo ve en nuestra sociedad, en este momento de polarización, que Chile está poniendo menos tolerante. A ver, yo creo que hay un tema, pero que es distinto, que es las disputas académicas que no son por ideas, sino que son por posiciones, etcétera. Y las instituciones de educación, sobre todo las instituciones de educación superior, son proclives a ello. Se hacen elecciones, etcétera. Entonces tienden a haber disputas por el poder político y eso está bien que existan, por el poder político al interior de la universidad. A veces eso rompe el equilibrio, digamos, la fraternidad, por decirlo así, académica, y se crean grupos que tienden a eliminar a los otros, que son contrarios al pluralismo, pero eso es imposible evitarlo, salvo con un esfuerzo que se haga de reforzar el etos y la responsabilidad que tiene el ser miembro de una academia. Y ahí lo voy a llevar al tema que yo le había preguntado al inicio. Claro, porque eso no estaba en los temas. No, pero lo voy a llevar igual porque me parece que las cosas se unen de cierta forma. Esta derechización del mundo también nos ha llevado, lamentablemente, a dudar de las mismas ciencias. Por eso es tan importante que demos premios como estos, digamos, a las ciencias humanistas, ¿verdad? Porque al final las ciencias sociales, las ciencias humanistas, cuando se empiezan a dudar de todas las ciencias, digamos, nos quedamos solo con emociones, solo con cosas que parecen lógicas, con interpretaciones tipo Trump, ¿no es cierto? De que, con eslogans, con cosas muy vacías en la sociedad. No hay reflexión en la sociedad, ¿no? A ver, distingamos. Trump, que yo sepa, no es un científico social. No, por supuesto, justamente a lo que voy. No es ni científico y se mete social, a hablar, ni científico... se mete a hablar de lo que no sabe. Pero eso lo ha hecho siempre. Eso está en su ADN. En ese sentido, eso es, como diríamos, la semilla de la demagogia. Totalmente. Es la semilla del populismo. Porque usted dice lo que se le ocurre con la finalidad de conquistar votos, masas, etc. Ahora, lo de Trump es un poco más complicado que su personalidad, que es gravísimo, y es que yo creo que básicamente no es un demócrata. O sea, fundamentalmente no cree en la democracia. Y de hecho ha transformado, y hay estudios al respecto, ha transformado la democracia norteamericana en un autoritarismo corporativo, como lo han llamado algunos destacados sociólogos. Autoritarismo corporativo significa que gobierna desde la presidencia para y con las grandes corporaciones, donde no importa nada lo que le ocurre a la sociedad, a la cual
invoca con el otro componente de ciertos autoritarismos, sobre todo los más populistas, que es la demagogia. Entonces, uno dice, si uno analiza hoy día la crisis de la democracia, yo diría que la democracia norteamericana está profundamente afectada por todos los problemas que están presentes uno u otro en distintas partes donde hay democracia. Hoy día el riesgo, hay algunos países que eso ha ocurrido, pero el riesgo no es los golpes de Estado de tipo militar, ¿ah? Pero sí es posible la desviación, la erosión de la democracia, de modo que al final la gente diga, bueno, ¿qué tiene que ver la democracia conmigo? Si esto es democracia, bueno, yo hago lo que quiero. Y aquí hay Qué peligroso eso, ¿no? Una cosa que yo creo que es muy importante, pero no sé si entramos en eso, y es que lo que se llama crisis de la democracia tiene que ver con un problema, llamémosle histórico, estructural, como lo diría la CEPAL, o civilizatorio, como lo diría Yural, ¿no? O lo dirían otros, que tiene que ver con que la democracia fue creada y fue inventada. La democracia que conocemos, estamos hablando de la democracia de los griegos, estamos hablando de la democracia de hace 250 años o algo así, fue creada en la idea de la existencia de una polis, es decir, de una comunidad política, que pasó a ser principalmente la nación. La nación era equivalente a la sociedad. Y en que la democracia era el modo de resolver dos cosas. Uno, el poder político, pero también qué se quería con ese poder político. Y esto está en crisis hoy día en todas partes, por razones, algunas generales que las tocan a todas. Por ejemplo, uno diría la globalización. La globalización significa, y no voy a hablar, no es que yo esté en contra de la globalización, yo creo que es inevitable, pero el problema es que la globalización es un sistema de toma de decisiones en el acto, saltándose las mediaciones democráticas del Estado. De hecho, piense usted que hasta unos 30 años, uno para salir del país, para comunicarse con otro país, necesitaba pasar por el Estado. Ya fuera por el correo, ya fuera por la compañía de teléfono, pero necesitaba pasar por el Estado. Y también para viajar. Piense usted, hoy día en Europa. Claro. Y la visa, el pasaporte lo daba el Estado. Entonces, digo, hoy día eso se tiende a diluir. Entonces, la idea de comunidad política, de polis, se tiende a desdibujar. Uno, por arriba, el tema de la globalización, que a su vez tiene un componente que también entra en él por abajo, que es el sistema de redes o la sociedad digital. Y ahí yo le quiero hacer una pregunta, porque hace rato me estaba mordiendo la lengua frente a ese tema. Porque, en efecto, las redes sociales en particular ya llevan aproximadamente 20, 25 años, desde que partió Facebook, el 2006 partió Twitter. Y en un principio nosotros pensamos que iba a ayudar a la democratización de la opinión. Claro. Pero hoy día, lamentablemente, vemos que eso también va acompañado de unos factores negativos, ¿cierto? Como la tergiversación de la opinión. Tergiversación de la opinión, la difusión de mentiras, ¿cierto? La creación de realidades paralelas y, a su vez, un efecto dominó impensado.
que es la crisis de los medios tradicionales, que han llevado a que, por ejemplo, hoy día los medios tradicionales en Chile sean propiedad de grandes empresarios, que es exactamente lo mismo que ocurre en Estados Unidos. Uno ve que hoy día Elon Musk es dueño de X. Uno ve que la segunda mayor fortuna de Estados Unidos es dueño de la Paramount y se quiere comprar ahora la Warner y controlar CNN. Uno ve que Jeff Bezos es dueño de el Washington Post. Sí. Y al final estamos tendiendo a la oración de los principios democráticos, de la verdad, de la búsqueda de los principios tradicionales que tenían los medios que nos inspiraron a nosotros en nuestra formación como periodistas. Que no vio, por ejemplo, todos los hombres del presidente. Claro, ¿cierto? Y hoy día eso se ha ido perdiendo. Sí, y las redes sociales han ido reemplazándolo malamente. Pero, a ver, hay dos cosas ahí. Una, el problema de las redes. El otro problema de los medios de comunicación. En el caso de los medios de comunicación, nosotros nos adelantamos a todo el mundo. Recién ahora está pasando esto que usted señala. En Chile hemos tenido 30, 40 años, y para qué decir, en la época anterior a la en la época de la dictadura, claro, en la dictadura teníamos una concentración de los medios públicos. Existía una cierta capacidad de resistencia. No adelantamos los gringos, ¿verdad? De espacios que eran el periodismo y las revistas alternativas, los medios de comunicación alternativos, pero que tenían un espacio muy acotado y que cuando había que cortarlos o suprimirlos, se hacía. Claro. Y hay un problema, a mi juicio, en el inicio de la democracia en Chile, de la recuperación democrática en Chile, que no se apoyó como se podía apoyar, por ejemplo, entre otras cosas, con avisos. Claro. A los medios, digamos, que en la dictadura eran los medios alternativos. Entonces, tenemos desde hace un largo tiempo, básicamente, un duopolio con, en el caso de los medios de comunicación, me refiero a fundamentalmente los diarios, pero que tienen a su vez otros diarios que pertenecen a la misma empresa. Y lo mismo en la televisión. Entonces, y en la televisión es exactamente igual. Y hubo un presidente que ayudó, digamos, a esto. Entonces, tenemos, mira, me colocó cara de duda. Él compró Chilevisión. Claro, eso, y después fue presidente. A eso voy. Entonces, lo que quiero decir lo mismo es, quería hacer Luxich, que no logró ser presidente. Lo que quiero decir es que tenemos entonces un problema eso de antes. Claro. No tenemos una prensa ni una televisión. La radio es una cierta excepción libre. Ahora, en la radio también la presión que existe contra las radios más libres es muy fuerte. No hay avisado. ¿Pero hay radios libres? ¿Hay radios libres? Yo ahí tengo un... menos controladas. Yo creo que sí, pueden no ser... Hay una libertad de alguna manera limitada, pero la hay. Yo trabajé en radio y me echaron al mismo tiempo que en el canal de televisión. Bueno, está bien. Por la presión de las redes Pero, por ejemplo, sociales. Principios como el regionalismo sí se desarrollan mejor en la radio. Tenemos cientos de radios regionales, perspectivas singulares. Casi todas pertenecen al Mercurio, por lo menos la radio más escuchada. Ese es el problema, ese es el problema de los medios de comunicación. El otro es el problema de las redes. Y el problema de las redes es que en momentos de cierta crisis o distanciamiento, porque la crisis de la democracia tiene un elemento que está por debajo, que es algo más fuerte, que es la crisis de la política. Uno piensa en Chile. Chile era un país que sin una política efectiva se deshacía. Porque lo que había era un pueblo, una clase media y una clase alta, digamos, dominante, como se quisiera llamar, y todos ellos entraban en el cauce político. Es decir, había la cultura chilena, en general, la cultura, era una cultura política. Era básicamente política. Era mucho menos una cultura económica. ¿Qué tal es este gallo? Mira, es re buena persona, pero es de tal partido.
no quise nombrar, pero así se definía, las identidades. Claro. El número de independientes era bajísimo y al final, en las tomas de decisiones, los independientes tendían a seguir las grandes orientaciones de lo que se llamó los 3/3. Ahora, esto estalló, en cierto modo. Y entonces, la política, que es el conjunto de actividades en torno al poder que definen hacia dónde queremos ser como sociedad, es decir, lo político. Y lo político y la política en Chile estaban unidas. Y hoy día se han separado. La gente salta directamente salvo el mundo político permanente, pero salta directamente desde sus propios temores, desde sus propios angustias, miedos, desde las desigualdades, etc. O desde lo bien que le está yendo, lo convierte eso en político. O sea, las distintas politicidades se saltan la política. Y la política entonces queda jugando un poco por su cuenta alrededor de sí misma. Y por eso hablamos hoy día de clase política. Antes hablábamos de los partidos políticos y de la política misma. Y eso entonces es uno de los componentes, yo creo, que es especialmente grave en sociedades como la chilena, donde la política era digamos, la trama de la sociedad. Se constituían los sujetos como políticos. Y Esto, en cambio, en otros países, el caso argentino no era así, no. el caso de muchos otros países no era así, porque tenían una sociedad civil, por llamarle así, muy fuerte. claro. Muy, muy fuerte, Claro. donde los partidos eran casi un problema. En cambio, en el caso chileno, los partidos expresaban a la sociedad y hoy día no expresan a la sociedad. Y esa sociedad hoy día es una sociedad, yo diría, estallada, donde vuelvo a la idea de polis, de que formamos parte de una comunidad, ha desaparecido. Tanto por lo que ocurre en todas las sociedades, el paso a la sociedad industrial, de Estado nacional, a la sociedad globalizada digital o informática, pero también hay una particularidad del caso chileno. Que Y bueno eso quiero después... que volvió a Chile, que llegó a Chile. Me gusta esto de que estemos llegando a nuestro país y lo vayamos distinguiendo. ¿Y quiénes serían entonces los responsables de que esto haya pasado? Los medios de comunicación, la dictadura que desarmó el tejido social... la propia democracia. Los propios partidos políticos. Es que lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, tenemos parlamentarios que abandonan su labor y se vuelven presos de las redes sociales. Pero fíjese bien, eso, de acuerdo, pero eso no ocurriría, si no se hubiera roto esa amalgama. Más que amalgama, yo hablaba de hibridación entre lo social y lo político, porque cada uno mantenía su autonomía. Y eso era lo importante. Y en eso consistía la política. Hoy día, en cambio, lo que tenemos es una política que gira en torno a sí misma y que no ha definido, y eso hay un cierto consenso, no ha definido en el debate sobre lo político, no se ha definido hacia dónde quiere ir la sociedad. Y lo que tenemos en el fondo, por ejemplo, en las elecciones, en las elecciones que vienen y en los programas, lo que tenemos es un conjunto de políticas públicas. Lo que está muy bien. Pero las políticas públicas, sin un ethos, sin para qué sociedad, y por lo tanto que tienen que relacionarse las unas con otras a partir de un cierto ideal, que es lo que se discutía antes entre los distintos partidos. Hoy día no es así. Y entonces, yo creo que esto, ¿por qué favorece esta situación estructural? De la cual
los cambios civilizatorios muchas veces no tienen culpables. Digamos, la sociedad informática por sí misma no ha creado un régimen político como lo creó la sociedad industrial de Estado Nacional. No tiene un régimen político, precisamente porque el sustituto de la política son las redes. ¿Y no sería Trump un poco respuesta de eso, por ejemplo? Claro, por eso, a eso iba. Entonces, en estas circunstancias, donde además, si uno mira en el mundo, las desigualdades se mantienen o se acrecientan. En el caso chileno, en la medida que se entiende por pobreza o por desigualdades, no solo un aspecto como la distribución del ingreso, sino que las múltiples dimensiones, nos damos cuenta que es una sociedad estallada, donde hay una gran masa, se dice 4 millones de personas, que simplemente no entran, no tienen la sensibilidad. La política no les dice nada. Hablan de otras cosas, la política no les dice nada. Pero esto se da, y esta es la particularidad del caso chileno, en una situación que yo creo que explica además la particularidad de la derecha. Este es un país que tiene una división fundamental, lo que uno podría llamar en el lenguaje más técnico, el clivaje central de la sociedad chilena es un clivaje generado por el golpe militar y el bombardeo a la moneda. Ahí emerge otro Chile. Claro. Y entonces, eso sigue presente hoy. Quizás, precisamente porque no hay la conexión entre ciudadanía, que además es una ciudadanía estallada, movimientos sociales que ya no están relacionados con la ciudadanía, que actúa por su cuenta, ni tampoco con los partidos políticos. Entonces tenemos una sociedad estallada, pero ahí hay un clivaje, que es el golpe militar, la violación de derechos humanos. Y aquí hay que volver a insistir en un punto. Están indisolublemente unidos. No habría habido violación de derechos humanos sistemáticas del Estado sin golpe militar. Y no habría habido golpe militar si no fuera para matar, destruir, hacer desaparecer, exiliar, etc. Esa llaga no ha sido resuelta. Y entonces, esto le da un plus a la derecha autoritaria. Un plus respecto a las otras derechas, también autoritarias que hay en el mundo, que son por las razones anteriores. Pero aquí esta tiene un plus, y es que tiene una base social, y además, digamos, todo el aspecto socioeconómico, político, pero quiero decir, tiene una base social que es un 44% de la población. Y eso significa que siempre en lo que sean los actos electorales, etcétera, va a primar el más duro, porque es el que apela a la memoria del golpe y de la dictadura. Memoria que se transmite a través de los padres, a través también de los medios de comunicación que están en un solo sector, etc. Entonces, este es, a mi juicio, el drama de la sociedad chilena. La sociedad alemana no está dividida entre los que apoyaron al nazismo y los que no apoyaron al nazismo. No está dividida, tiene otras divisiones. Pero tiene entonces la sensación de un país, una polis. Aquí eso ha desaparecido, además de las transformaciones estructurales. Y eso hace que la derecha autoritaria vaya a ser, en el caso chileno, hegemónica. Siempre hegemónica. Piensen ustedes que al final la derecha francesa se
declaró contra Le Pen. Y hubo y la izquierda y los demás votaron por Chirac, creo que era en ese momento. En ese momento sí. Claro, entonces, Con la gran frase, es mejor el ladrón que un fascista. bueno, entonces, de acuerdo. Bueno, pero quiero decir, hubo eso. Aquí todos han anunciado que si gana Kast van a votar por Kast, toda la derecha. Así es. Y Kast es la expresión, y yo la uso a veces, digamos, más allá de los rasgos personales, no es eso. Kast yo creo que no es un populista, pero Kast yo creo que es la encarnación de Pinochet en la tierra. Kast es la encarnación de Pinochet. Él representa eso. Ese mundo. Y al final, el conjunto de la derecha termina representando eso. Si esa es la realidad. Piensen ustedes, yo insisto en un punto, que es cuánto ganó la decisión, por cuánto ganó la decisión en Chile sobre Pinochet. 43 según Pinochet. 44,1. 55,9. No. ¿Cuánto sacó Kast en la última elección? Por ahí, ¿no? Andaba por 20. 44,1. No le puedo creer. ¿Cuánto sacó Boric? Lo mismo, 55. 5,9. Claro. Bueno, O sea, el mundo sí, claro. Ese, pero ustedes se dan cuenta esa que proporción se ese mantiene. clivaje se mantiene. ¿Y usted cree que en esta elección que viene, qué va a pasar? Bueno, ¿Se va a mantener ese clivaje o se va a dar vuelta? a ver, el clivaje se va a mantener. La proporción, no sé, pero está claro Claro, que el lo que clivaje se presenta, mantiene. lo que representa, Kast, es todo lo que la derecha quiere. Tendrán matices y al final es él el que va a predominar y que va a hacer que la derecha que dice que tiene discrepancia con él va a estar con él. Va a votar por él. Si forma gobierno o no forma gobierno, eso no lo sabemos. Si es que llega a ganar. Entonces, la importancia que tiene, y en ese sentido la candidatura de Jara es muy, muy importante y a mi juicio central, porque lo que se ha planteado como candidatura es la unidad de ese 55,1. Es decir, de todo aquello que no estuvo con la dictadura. Y lo más grave, con la dictadura, digamos, en el conjunto de la dictadura, al comienzo puede haber estado algunos sectores, pero lo más grave es aquellos sectores que se definían del centro político, hayan optado porque los hegemonice el sucesor de Pinochet. Jimena Rincón apoyando a Matei. Exacto. El movimiento es en la dirección hacia el pinochetismo en esa lectura. Pero, por supuesto, de sector centro. Ahora, sobre el centro también hay que decir algo. Y es que no existe el centro político orgánico, Claro. que sí existió. Por lo tanto, no hay electores de centro. Los electores de centro votaban por el centro. No Era hay la centro. democracia cristiana de los 90, algo así. Y el Partido Radical y la antes. democracia cristiana de antes. Claro. Claro. Y el Partido Radical en la época anterior. Claro. Digamos en la época del Del Frente Frente Popular, Popular. etcétera. Y fue reemplazada por la democracia cristiana, que era un centro más exigente, más radicalizado, en el sentido que polarizaba en tres polos. El Partido Radical era más bien pendular. Bueno, pero eso es del pasado. Entonces lo que yo veo es que al no haber un centro con el cual se puede hacer alianzas partidarias, como es, por ejemplo, la posibilidad. Hay otros factores que explican que no es eso, pero usted podía salir de la crisis en la época de la Unidad Popular con una coalición de centro-izquierda. No se hizo, pero sí derrotó a la dictadura con una coalición de centro-izquierda, que fue la que organizó al mundo ciudadano y al mundo popular. Entonces, eso desapareció. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo usted, la
izquierda, llega a aquel sector que ahora ya no tiene partido y que no va a votar por un candidato de centro, porque no lo hay, porque no hay partido de centro. Entonces, la izquierda tiene que cumplir Con los dos. el rol de izquierda, pero que le habla Al que centro. no al centro, a lo electorado No pinochetista. que perdió el centro y que está y que va El electorado es un sin brújula. un electorado que cambia pero por supuesto, porque lo que manda no es la visión de sociedad, sino que es las demandas de la vida cotidiana, los miedos, las propagandas de internet, etcétera. Y justamente esa gente podría votar pinochetista en esta pasada. Claro, exactamente. Y ese es Y ahí entonces. donde el clivaje se mantendría, pero cambiarían los porcentajes, digamos. Si es que ellos votaran pinochetista, esas personas que no se sienten identificadas con nada. Claro, no, yo creo que el clivaje, Son muy apolíticos, que el clivaje se mantendría, digamos, en el sentido que, a ver, el punto es, hay un clivaje central en la sociedad, que es una cosa que se transmite como por la sangre. Que no, si usted le pregunta a los jóvenes, le van a decir que eso no le importa, y que no, que eso ya pasó, que es un problema... Claro. Pero que de alguna manera está presente en el sentido que, por ejemplo, cuando hay elecciones, la derecha presenta siempre una crítica a los partidos que hicieron la democracia. Está siempre en oposición a ellos. Entonces, claro, no tiene un proyecto de futuro, pero sí tiene el proyecto de la nostalgia. Y para eso se usa el instrumento del miedo, el instrumento de la incertidumbre, las noticias falsas, etc. Pero con un proyecto que en el fondo tiene una raíz de tipo autoritario. Piensen ustedes que en los dos cosas que se han tratado de cambiar, pero una, la de Kast, cuando dice que iba a gobernar por decreto. Eso, a ver, dijo eso, y eso es lo que piensa. Verá si puede o no. Pero eso Y lo está haciendo Trump. Eso está en su idea. Trump, más que por decreto, por las palabras que dice. Amenaza, y no hay decreto ahí. Amenaza y actúa. La famosa frase de Belín Matei, diga lo que diga, le salió del alma. Y sigue pensando que las muertes eran inevitables. Entonces digo, hay una referencia, está en el ADN de esa derecha, porque no puede perdonar que se haya terminado con una sociedad que tenía dictadura, pero que tenía también un modelo económico-social, que aunque se diga que la Concertación lo ha mantenido, hizo cambios importantes y sobre todo está en el futuro ir superando eso. De manera distinta, de manera paulatina y ese es el punto central, con mayorías. Saben que si hay un gobierno de izquierda con mayoría, la sociedad va a ir avanzando hacia la superación de la sociedad heredada de la dictadura. Tenemos hartos comentarios que le voy a leer, por supuesto, porque aquí. Estoy copiando algunos de los comentarios también para leerles varios. Entonces dice José Miguel Fuentes Vera, me encanta que hayan invitado a Garretón, el único canal con profundidad de contenido. Nicolás Unanue Soto, totalmente de acuerdo con el invitado. Alondra dice, gracias por traer a los premios nacionales. Esteban Villa, es una clase magistral poder tener al señor Garretón. Ricardo González, esa masa de 4 millones fue y se generó por las políticas neoliberales de la Concerta
Felipe Quirós dice, wow, qué manera de hacerme sentido y de expandirme el cerebro. Qué alegría pensar así en conjunto. Excelente invitado. Y Conciencia Chamano dice, qué seco es este hombre. Son comentarios de nuestro público a esta hora. ¿Conciencia cuánto? Conciencia hecha a mano, dice. Es el nombre Ese que es su pone en nombre. redes sociales. Son los nombres que tienen en las redes sociales las personas. Son muy distintos a veces a los nombres reales. Manuel Antonio Garretón, muchas gracias por estar aquí esta Muchas mañana gracias. haciendo un análisis. Intentamos hacer un análisis de esta sociedad, ¿no?, en la que estamos viviendo, y creo que hay que seguir analizándola porque... Cuento corto, no ha cambiado mucho. Estamos todavía en... No, ha cambiado y no ha cambiado. Yo diría que ese ¿Quién? es el problema real, ¿no? ¿Eh? Esta sociedad Chile. en la que vivimos A ver, hoy. pero la sociedad ha cambiado profundamente. Claro, exacto. Esta era una sociedad que creía en la política. Y hoy día nada. Hoy cero. día no cree en la política. Y en las instituciones ninguna. Claro, tampoco. esta era una Porque sociedad nos han fallado que, también. pero- que de alguna manera entendía un proyecto. Tenía un horizonte en que se disputaba, pero se disputaba el mismo horizonte. Pero eso desapareció en los 70, o sea, la No transición... desapareció en los 70. De hecho, de los 90 para adelante hay una... antes, Con este en la neoliberalismo época- en la corregido época- para en- usar su frase. lucha política hay siempre. En la época de la dictadura hubo lucha política. Por supuesto, por supuesto. Y hubo, por supuesto, imposición de un sistema institucional por la vía de la fuerza. Pero cuando se sale de eso, y se sale de eso no por una dádiva, se sale de eso por haber transformado un mecanismo que era para pasar de una dictadura militar a un régimen autoritario con poder de veto militar, se transforma en un mecanismo para terminar con la dictadura. Y eso digamos, eso es enorme. Ahora, aquí hay toda una discusión en este último tiempo, precisamente por venir el mes de octubre, etcétera, sobre que la transición ejemplar. La transición no es ejemplar. No. No es ejemplar, pero realmente hubo un cambio hacia la sociedad democrática extremadamente positivo. Extremadamente positivo, eso en sí mismo vale. Digo, no es ejemplar porque no es ejemplar que una democracia tenga como comandante en jefe del ejército al dictador. Imagínense ustedes que Hitler no se muere, se va y queda- se No, crea eso la es democracia sí, hay un alemana elemento, y se claro. le llama a Hitler para qué. Sí, eso es otro tema evidentemente hay limitaciones políticas, hay enclaves autoritarios y todos los temas, pero las semillas de la despolitización, en que están desde los 90, ¿no? No, la semilla de la despolitización, yo creo que en los 90... A ver, hay una cierta despolitización necesaria, probablemente, o sea, imposible de superar en la época de la dictadura. Precisamente porque se suprimen una cantidad de cosas en el sistema educacional, las familias no pueden hablar de muchas cosas. Bueno, entonces yo digo, ahí hay en cierto modo una cierta politización, pero es la Iglesia Católica, la Concertación, y por supuesto también desde otro punto de vista el Partido Comunista, que repolitizan a la sociedad. Y se usa el espacio posible para ello. Y yo diría que después sigue habiendo una sociedad de alguna manera politizada en todos los 90. Yo tengo la impresión que por lo menos hay discusiones, pero yo tengo la impresión que con el término de la Concertación comenzó la despolitización y sobre todo la despolitización más partidaria. Piensen ustedes Con que- el término de la Concertación. O sea, claro, 2010 termina el ciclo. Entonces. Con- 2010 con termina el el ciclo. comienzo de la nueva entonces. mayoría y los gobiernos de Piñera, básicamente, No, por ahí. no, la nueva mayoría viene después. Yo creo que comienza, digamos, hay elementos que se dan antes, pero piensen ustedes que la primera movilización
hay algunas antes, pero la primera movilización fundamental es la del 2011-2012, ese ciclo de movilizaciones. Y ese ciclo de movilizaciones, por primera vez, aunque algunos historiadores dicen lo contrario, pero yo sostengo eso, por primera vez no están los partidos políticos adentro. Está sí un interlocutor, que son las federaciones de estudiantes, una organización que dice voy, no voy, me reúno con esto, etc. Ahora paramos, ahora nos movilizamos. Estas son nuestras pedidas. Y el estallido es una expresión ya de la despolitización en el sentido de vinculación de las politicidades con la política. Ahí se notó mucho esa claro, esa y brecha, el estallido ahí es primera vez que no hay ningún interlocutor. No hay partidos y no hay tampoco organización como es la Federación Estudiantil. Claro. Pero hay una paradoja que a mí me parece muy interesante. Primero, la pérdida de la concertación, puede hacerse la crítica a ella, pero no fue un triunfo de la derecha. Fue una división de la concertación. Con Marco Enrique Sominami en ese Exacto, momento. se sacó. Eso me parece clave de considerarlo. Claro. Ya, y la otra cosa que a mí me parece también importante es que el segundo gobierno de Bachelet, Sí. digamos, la candidatura de Bachelet, hizo dos cosas fundamentales. Una, incorporó al Partido Comunista. Absolutamente. Ya, o sea, ahí tenemos, de alguna manera, casi Se lo que se amplía está esta. planteando Claro. hoy. Pero otra cosa más. Los planteamientos del movimiento estudiantil 2011-2012 eran estrictamente, eran muchas cosas, pero básicamente era educación pública de calidad. Claro. Eso significa cambio del modelo cultural heredado. ¿Ya? Segundo, reforma tributaria. No solo para llegar recursos para la reforma educacional, que se había dicho, que era lo que se decía, sino también para la redistribución. Y tercero, esto no se puede hacer sin nueva constitución. Ahí aparece nueva constitución. Sí, pues ahí empieza. Claro. ¿Y el programa de Bachelet? ¿Qué dice Bachelet? 3 puntos centrales. Educación pública de calidad. Reforma tributaria. Nueva constitución. Y el Partido Comunista, que entró ahí, agregó, puso todo el énfasis en reforma laboral. Claro. Es decir, lo que es la movilización social plantea lo que debe ser la política. Por primera vez un programa surge de la movilización social. Por primera vez. Y lo devuelve Bachelet a la ciudadanía convertido en programa. Y por primera vez en la historia vota menos del 50%. Entonces, digo, ahí ya estamos. Ahí está el momento. Exactamente, el momento exacto. Qué interesante. Me parece que, como dice Felipe Quirós, invítenlo de nuevo, porfa. Qué gran invitado. Dan ganas de seguir escuchándolo de todas maneras. Comparto esa apreciación de Felipe. Me encanta este análisis tan aterrizado, además. No es solo un análisis teórico, es un análisis muy aterrizado. Así que se agradece mucho esta conversación. Muchas gracias por estar aquí, Muchas gracias. Manuel Antonio Garretón. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Nos encanta conversar. Bueno, Y muchas ya gracias sabemos por que va a haber tener hecho- que venir de nuevo, pues. Muchas gracias por haber hecho un conjunto programa con los premios nacionales. No, por Les favor. Y vamos a estamos seguir. muy agradecidos. Vamos a seguir en eso, porque siempre nos gusta mucho escuchar a los grandes sabios. Para eso estamos. Para darles tribuna, para que ustedes también puedan reflexionar. De eso se trata este programa. No soy sabio, pero dijo grande por lo menos, no dijo viejo. Lo viejo. Claro que los argentinos cuando dicen grande... Sí, pues, hombre grande, hombre Grande. mayor. No, yo lo estaba diciendo en chileno, no en Está bien, argentino. está bien. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavozdelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice comunidad. Paso 3.
Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar. Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día.